Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Quién está por acá? Carolina, Liliana, Hola, Manuel, buenas tardes, profe. buenas tardes, ¿cómo están? Pues estamos, ¿Por qué? ¿Qué pasó? estamos. Mañana, el lunes iniciamos clases de semestre y hoy nos dieron asignación de horario y la verdad no me agradó nada cómo quedó mi horario. Y me mandaron a dos licenciaturas nuevas, entonces más trabajo. Más trabajo. Ok, estás hablando de la institución donde laboras, Carolina, supongo, Sí, sí. sí, así es. Muy bien. Actualmente estoy en la Rosario Castellanos, la Ah, Universidad Nacional excelente. Rosario Castellanos. Excelente, Carolina. Muy bien. Entonces, apenas nos están dando, hoy nos dieron precisamente asignación de carga horaria y pues va a estar Ujú. un poco pesado bastante, pero ni modos, Un poco cansada. bastante pesado. Sí, me imagino. Me imagino. Sí, yo Y con la también. Sí, incertidumbre de nuestra calificación, de innovación, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, Mortificados, yo creo todos. mortificados. No, bueno, pues vamos a empezar a revisar justamente. mm, a partir de hoy ya empezaría a revisar algunos trabajos el día de mañana, fin de semana muy seguramente. Y yo de todas formas tengo como que la próxima semana como para terminar o de concluir de terminar. Valga la redundancia, en revisar los trabajos. Entonces, Ok. bueno, por ahí La voy a... calificación igual es en la plataforma, ¿verdad, profe? Ahí Sí, nos la asigna. sí, claro, plataforma y la retroalimentación de lo que, pues, digamos así, observé en tu trabajo, que puedes mejorar, eh, cuestiones de ese tipo, ¿no? Ujú, correcto. Muy bien. Y pues déjenme entonces por aquí compartirles la presentación con la cual estamos trabajando. Según yo, sí, ya puse a grabar. Y bueno, pues también bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento, a los que nos van a ver en diferido. Em, Vamos a tratar de avanzar porque si vamos algo rezagados también con relación a los temas que nos marca la planificación, pero bueno, lejos de eso, pues vamos a iniciar. Entonces, aquí está. Justo veía la programación semanal, digo, yo sé que ahí está casi no se aprecia, pero bueno, ustedes de todas formas la tienen, ¿no? O sea, esta programación. Yo voy, ¿cómo decirlo? Pues revisando el avance que se tiene. Entiendo que, bueno, pues ya entregaron la actividad uno, esto que se explicó y que con tiempo fuera de la sesión, por cierto. Y la semana en la que no nos vimos, pues es una semana de repaso independiente. Vamos a entrar a revisar también es como esa parte y según yo, si no estoy mal en la memoria, por ahí quedaron algunas actividades, si no es que algunos temas pendientes todavía, si no me equivoco, del tema 3. Entonces, bueno, ya me irán comentando y hoy, si es posible, podríamos avanzar, bueno, pues pues en el tema 5, ¿no? ¿Qué es lo que marca la programación semanal? Y déjenme por acá, quito esta función de separar las vistas para que me quede así mejor. Y por acá hago inicio mi presentación. Aparte de Carolina, con esta asignación de horas, ¿algún otro comentario que tengan en lo que les proyecto por acá en la presentación? Ah, ¿dónde está el moderador? Emanuel, adelante. Adelante, Hola, adelante. disculpe, en cuanto a lo del, la,
entrega de la actividad del proyecto, la primera parte, este, bueno, al principio no supe cómo limitarlo, pero es- me fui más por la retroalimentación en la evaluación y en cómo el entorno educativo en el que me desenvolví de la Ujú, universidad, estando en licenciatura, ujú, se incentivaba lo que es la retroalimentación en la evaluación. Este, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con porcentajes, todo lo que tenga que ver con exámenes, eh, prácticamente todos los días, nada más que eh, eso sí, era, yo consideraba insuficiente por parte un ejercicio de un examen de 5 preguntas, pero que ujú. tenía que ser respondidas al menos entre 1 minuto y 30 segundos y solo una respuesta corta, cosa que me pareció ineficiente en una materia de un profesor que se llama Oscar Muillón en Sociología del Trabajo. Y entonces no se dio el tiempo para poder contestar correctamente. A eso como que el lapso del tiempo no alcanzaba para poder responder ese tipo de preguntas o ese tipo de actividad en su aplicación, porque muy pocos lo podían responder de manera inmediata. Sí, y por eso se reprobaba bueno, no se reprobaba, sino que salían Ujú. menos calificación como lo que se esperaba desde antes en la actividad. Por ello, bueno, es suficiente el planteo de una actividad de hacer un examen sencillo cada 2 semanas con 5 preguntas relacionadas a los temas vistos en esas 2 semanas. Es pregunta. A ver, Emanuel, para entendernos, y bueno, si estoy siguiendo el hilo de lo que comentas, estás, déjeme, perdón por la interrupción, pero es que tengo que tener todo abierto con relación a la plataforma Zoom, porque si no, no les sigo por acá en la participación, manitas y demás. Manuel, si estoy entendiendo bien, estás planteando de alguna asignatura en la cual los alumnos salían bajos por el tema de tiempo que se les daba y en esa medida, bueno, pues salían afectados por el tema de calificación. No por el tema de calificación, sino como Mm, una actividad de día para que cuando se daba el examen final no tendrían que mucha molestia a la hora de hacerlo. A eso me refiero. ujú. De, como esta actividad se desarrollaba con un examen sencillo de 5 preguntas, Oh, ya. con tiempo limitado, Ujú. entonces no se daba el tiempo para poder desarrollar un pensamiento más largo o pensamiento crítico, nada más Profundo. un pensamiento Ujú. corto y una respuesta corta, que eso es muy limitado para en cuanto al tema de la retroalimentación, que eso es lo que me estoy orientando más. Correcto. Y esto, nada más, si nos puedes apoyar en enmarcar un poco, tu comentario va a algo en específico de lo que se ha visto en la clase, de la actividad que entregaste, de algún tema en particular que se te haya interesado y lo relacionaste con esto que nos comentas. Sí, o sea, en la innovación de Ujú. lo que es la educación en cuanto a la retroalimentación, para que en cuanto se dé un Sí. examen final, no se esté batallando mucho para eh, llegar con resultados un poco más favorables y pues al final que los alumnos entiendan cierto tema por causa de haberles aplicado, por ejemplo, estos
5 preguntas sencillas, pero que no sean cortas. O sea, mi propuesta es hacer un examen sencillo cada 2 semanas, preferiblemente el fin de semana de la segunda semana planteada, de los temas vistos en esas 2 semanas, para que no sea, sirva de retroalimentación y no tengan dudas respecto a los temas dados los estudiantes, para que así se les haga más digerible un examen final al llegar el final de semestre. A eso me refiero. Ok, ya, ya tengo tu idea. Bueno, pues es una propuesta, ¿no? Manuel, al final hay que revisar, como ya lo habíamos establecido en clase, pues todo lo relacionado al contexto, a las necesidades específicas de los estudiantes, de los grupos. Hoy daba una conferencia magistral y justamente una muy buena participación de los participantes con relación a estos temas que tú estás planteando, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos como docentes para poder evaluar ciertos resultados de aprendizaje en donde se pueden ir anticipando algunos vacíos, lagunas, cuestiones que quizá no quedan tan claras, que en el típico vamos bien o ninguna duda, como bien tú señalas, bueno, podemos establecer ciertos instrumentos, ciertas valoraciones en digamos así, pues en un periodo que nos permita ir afianzando pues eso que tú bien comentas, ¿no? Los conocimientos. Y obviamente pues de esto que tú nos compartes y de lo que yo les estoy por aquí refiriendo, pues va a depender mucho, pues vuelvo a insistir, ¿no? El contexto, los estudiantes, las características de los alumnos, entre muchas otras variables, ¿no? Entonces podríamos, establecer como muchas maneras de poder abordar eso que tú planteas. De entrada, bueno, pues claro, me parece interesante lo que comentas. Aquí mismo en UNIR México, por ejemplo, en otras facultades como la Facultad de Administración y Negocio, en la que también imparto, ahí hay dos encuestas de satisfacción que se aplican a los alumnos, iniciados los periodos lectivos con docencia, y eso nos permite a nosotros como coordinadores ir monitoreando como ese termómetro, ¿no? Qué tan satisfecho o qué ajustes podríamos hacer con el académico, porque quizá, bueno, pues el alumno ha mostrado, bueno, pues ciertas situaciones en la clase, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son también relacionados a lo que tú comentas, ¿no? Y nos permiten ir asegurando un resultado, digamos así, pues un resultado de aprendizaje, vamos a llamarlo así, entre comillas, óptimo, adecuado. La verdad es que no solamente se trata de eso hay que ser claros, pero al final del día, bueno, pues es una facultad que trabaja de una forma pues distinta, ¿no? Es la Facultad de Administración y Negocio. Y es simplemente un ejemplo sumando a lo que comenta su compañero Emanuel. Muchas gracias, Emanuel, por lo que nos compartes. Tengo otra manita levantada, no sé si es la misma participación, Carolina, o es otra intervención. Parece que no, es la misma. Ok, bueno, entiendo que sí, porque bueno, yo al menos no te escucho, Carolina, no sé, tus compañeros. Em, Muy bien, chicos. ¿Qué más decirles? Bueno, ahora sí, con base a la presentación que les compartí, pues la última vez que nos vimos, a lo que platicamos de la actividad, em, ¿alguien ubica o podemos ubicar más o menos dónde estamos en el curso de estos temas? Hay algunas cuestiones que obviamente sé que no las abarcamos, porque bueno, pues se explicó la actividad. Según yo, bueno, pues tuvimos que saltar algunas actividades que ya no, por ejemplo esta, ¿no? En particular, el rediseño, por ejemplo, de tutorías académicas. Díganme si lo hicimos. Yo casi digo que
aseguro que no, pero bueno, ya me dirán ustedes. ¿Y dónde está el chat? Ah, ya. No, no lo hemos hecho. De hecho, nos quedamos todavía en parte, creo, de revisión de una unidad. Ahorita se estoy Ok. checando aquí en las hojas, pero no hemos Ujú. llegado a eso. Fíjense nada más, entonces sí, vamos un poco, pues la verdad, rezagados. Aquí el tema también, bueno, pues es que, pues al final del día hay una programación semanal, ahí hay un avance en el que se debe de ir también hilando, pues los contenidos y el avance mismo que ustedes hacen. Y, ¿cómo decirlo? No todas las cuestiones, obviamente, del contenido de los materiales, pues se abarcan, ¿no? Pues sería imposible, y más en un aula invertida, en donde a partir de lo que ustedes también leyeron, van avanzando con sus lecturas, con la elaboración de test, con los videos, ¿no? Cómo van consumiendo esos enlatados de video, bueno, pues, y tienen esta posibilidad entonces de ir contrastando las clases, de lo que ya saben, desde su experiencia y todo eso, bueno, pues influye también en, pues obviamente, pues en este avance. Aún así, pues tenemos que seguir adelante. Esta actividad en lo particular, déjenme por aquí les comparto, tiene que ver, bueno, pues con un rediseño de las tutorías. em, Dada una situación planteada, por ejemplo, una facultad en donde se quiere innovar un sistema de tutorías para mejorar el acompañamiento estudiantil, decide estructurar, ¿no? Un proyecto de innovación siguiendo todas las fases del proceso. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, la documentación e ideación, el planteamiento de la estrategia, la ejecución y la aplicación y retroalimentación. Entonces, ¿cuál es la idea en esta actividad? Bueno, pues es muy sencillo revisar, bueno, qué acciones se podrían llevar a cabo de acuerdo a los bloques que conforman, pues este proyecto de innovación en tutorías. Unir, como bien saben, y otras universidades, la verdad es que pues ofrecen también el servicio, la atención de un tutor, de un mentor. Eh, Pensemos en aquella institución, en aquella facultad en donde, bueno, pues se quiere innovar con el servicio que actualmente se brinda para justamente pues mejorar ese acompañamiento, ¿no? ¿Quién me dice, bueno, qué es un tutor? ¿Cuál es la figura? ¿En qué basa más o menos ese acompañamiento con el estudiante? ¿Qué se les ocurre? Yo sé que sus tutores, perdón, les hablan, no a diario, pero bueno, sí están atentos con ustedes y ante alguna situación que se les presenta, bueno, pues ahí ustedes también tienen el contacto. Entiendo que es WhatsApp, por correo, por teléfono y por ahí están pues muy atentos en el seguimiento con ustedes. No es un vínculo que esta persona tiene con la institución, con la academia, para poder pues asesorarlos, orientarlos, acompañarlos. Pero de ustedes mismos, ¿qué experiencia tienen de los que están ahorita presentes? Son que son 12 participantes. ¿Qué podrían comentar de los tutores? Y para poder, sobre todo, ir como aplicando estos conceptos de un proyecto de innovación, ¿no? O sea, qué palabras clave, qué acciones podrían señalar, ¿no? En cada uno de estos cuatro elementos. Tenemos, me quito aquí los subtítulos, los mando para acá. Montserrat y luego Camilo. Sí, buenas tardes. Pues Bueno, básicamente el tutor es esta persona que guía o acompaña a los alumnos a transitar de, desde el aspecto personal hasta el académico profesional sí, dentro de la escuela. En este caso, nosotros, por ejemplo, que tenemos nuestro tutor, nos orienta, soluciona, o más bien brinda apoyo a solución de preguntas, eh, nos brinda también información acerca de el uso de la plataforma,
cuando algo no está como funcionando bien en la plataforma. Entonces, básicamente sí funge esta parte de orientador y apoyo a nivel académico. A nivel académico, muy bien. Sí, hay una diferencia también muy, ¿cómo decirlo? Muy, ¿cómo decirlo? Que a veces es fácil confundir lo que hace un orientador educativo, lo que hace un consultor educativo, lo que hace un mentor educativo, lo que hace un tutor educativo. La verdad es que hay muchas figuras, ¿no? Que van rodeando a ese estudiante y que pueden de alguna forma influir. En este caso, lo que importa, bueno, pues es que al final ustedes como estudiantes pues reciban una atención, una orientación académica, una atención desde tutoría, ¿no? Para que les pueda impactar en ese sentido, digamos, en el éxito escolar, ¿no? En el éxito de su posgrado. Ujú. Y además de eso, por supuesto, como bien dices, eh, se me fue aquí tu nombre, Montserrat, si no me equivoco, es también ese puente, ¿no? Que une con la institución a otras áreas. En el caso de unir, bueno, pues así funciona y seguramente en otras universidades también así se da. Y es quien también te puede dar perdón, cierta asesoría, cierta orientación. Muy bien. Y luego tengo eh, una manita levantada de Camilo. ¿Vas a comentar algo? Sí, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Eh, bueno, más allá de lo que también nosotros entendemos la tutoría como un, por así decirlo, un concepto más relacionado al guiado, ¿no? A la educación, pues recuerdo también que alguna vez, no sé si fue de manera directa, pero hubo una relación con el tema de la filosofía, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante es cómo desde mucho más antes se consideraba como un recurso pedagógico, ¿no? Este tema del guiado, ¿no? Por ejemplo, Sócrates hablaba del tema de la mayéutica, pero ese mismo guiado, pues, se daba en cuanto a los que, digamos, le acompañaban dar a luz, ¿no? Entonces, volviéndolo, digamos, a nuestra edad contemporánea, podríamos decir que el tutor, pues, también es alguien que, digamos, no impone respuestas, ¿no? Sino formula preguntas estructuradas o también, ¿no? Y trata de dialogar para que, digamos, el alumno en este caso tenga una coherencia en cuanto a la exposición, ¿no? Digamos, aparte de esa mirada que puede tener, digamos, el alumno en cuanto a qué guías epistemológicas está siguiendo, ¿no? Por ahí, ¿no? Recordé algo que había leído, profe. Claro, Camilo, esto que tú señalas es importante, ¿no? Y nos remonta, por supuesto, a la manera en la que, de alguna forma, pues, ¿cómo decirlo? Se cultivaban ciertos, digamos así, pues, ciertos valores, ¿no? Ciertas cuestiones como, eh, ¿cómo decirlo? Muy de base humana, ¿no? El cómo cosechar virtudes, cómo a partir, como bien dices tú, bueno, pues de este ejercicio, ¿no? Mayéutico de cuestionar, pues es que llega también a cierto conocimiento. Me resonó un poco tu comentario respecto también a lo que en su momento pues también puede ser un coach educativo, ¿no? Digo, yo al menos trabajé como coach ejecutivo, que nada tiene que ver en este escenario, pero sí que asemeja con un tema totalmente mayéutico, ¿no? Relacionado a las preguntas y cómo puede ser un elemento importante para la otra persona y poder reflejar, pues digamos así, pues cierta, ¿cómo decirlo? Cierto pues conocimiento y es muy interesante, ¿no? Esta parte que señalas acerca de la mayéutica y en qué otras áreas, disciplinas, vamos a llamarle así, se pueden ubicar, ¿no? Y concretamente pues en este aspecto académico como lo estamos revisando. Los voy a invitar a que puedan presionar el botoncito aquí en la plataforma de Zoom hay un lapicito verde, se llama Noted.
Si ustedes le dan clic, les despliega un menú del lado izquierdo. Para ir agilizando un poco la participación de este caso del rediseño de tutorías académicas, me gustaría que pudiéramos ir accediendo todos a esta herramienta que, insisto, todos tenemos. Es un lapicito que aparece, bueno, en mi caso, porque tengo la pantalla dividida de mil formas. Aparece a mí del lado inferior izquierdo, es un lapicito como verde. Si ustedes le dan clic, insisto, les despliega un menú. Y solo confírmeme, por favor. Incluso ahí, al lado del layout, aparece también la función Annotate, ¿no? O sea, para escribir. Entonces, si tienen esta función habilitada. Sí, maestro, sí Sí. está Sí, habilitada. Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, los invito entonces a que puedan entrar a la función de annotate o anotar, valga la redundancia, y podamos ir describiendo por ahí qué acciones en concreto, en particular, pudiéramos compartir para realizar un proyecto de innovación en un área en específica como es tutoría para mejorar justamente el acompañamiento estudiantil, derivado, bueno, pues de estos bloques del proceso de innovación, ¿no? ¿Cuál podría ser esa acción que nos llevaría a documentar, a idear, ¿no? A preguntarle directamente a ese estudiante, oye, ¿qué mejorarías de la tutoría que actualmente recibes? ¿Cómo plantearíamos esa estrategia? ¿Bajo qué acciones? ¿Bajo qué mirada? Y luego entonces, ¿cómo haríamos para poder ejecutar un programa de tutoría que realmente pues vaya en pro del acompañamiento estudiantil, en pro pues, de mejorar ese acompañamiento que no solamente es, digamos así, pues personal, sino funge como una figura de apoyo académico, ¿no? También. ¿Y qué elementos consideraríamos en el aspecto de aplicación y retroalimentación de ese proyecto de innovación? Entonces, por ahí ya estaban escribiendo, creo que lo borraron, pero bueno, los invito entonces a que podamos ir completando como esta información. Esto es relacionado al tema de la innovación educativa, cuando ustedes, bueno, pues están de alguna forma rediseñando, planteando alguna problemática que resolver, ¿no? Y desde la innovación, bueno, pues nos hace pensar desde muchas formas o analizar el entorno educativo desde muchas miradas y con muchos instrumentos o técnicas. Entonces, adelante, ¿cuáles podrían ser esas acciones para cada una de las etapas, pensando en mejorar este sistema de tutorías? Vamos a dar 2 minutitos porque, bueno, sí somos bastantes, son 13 minutos. Y si no pueden completar como ¿cómo decirlo? Cada una de las ideas, al menos participen en una en la que ustedes se consideren como expertos o les genera como más certidumbre en su participación. Ah, miren, ya aquí salió, aquí ya apareció un comentario. Bueno, son las 6:29. Vamos a dejar hasta las 6:30 para que por ahí puedan compartir. Quien no se anime a tomar el lápiz, lo entiendo. Por favor, está el chat. O a quienes nos van a ver en diferido, bueno, pues también los invitaría a que puedan plantear su participación. Solo por ahí traten de ubicar. Yo sé que el espacio es muy cortito, am, pero en la medida de lo posible, eh, tratemos de evitar por ahí algún empalme para ahorita que estemos abordando como este ejercicio, eh, lo podamos
lo vamos a hacer con una lectura ordenada, ¿no? Sin por ahí empalmar en otro aspecto, ¿no? Déjenme, por aquí les brindo algún comentario. Ay, ya alguien me quitó ¿cómo se llama? Mm, Un cuadrito de texto, pero bueno, aquí ya lo estoy poniendo. Espero no empalmar con otra idea que ustedes tengan. Bueno, vamos a, a ver cuáles son las ideas que ustedes están proponiendo con relación a un proyecto de innovación, siguiendo las fases del proceso. De acuerdo a lo que ustedes están señalando, bueno, pues en documentación e ideación, ahí ya nada más que se me empalmó esta idea. No sé si la persona que lo colocó pudiera ahí compartirnos y se realizaría, ah, bueno, entiendo, recopilar información. Híjole, ¿quién escribió este que se empalma justamente con la tarea, ¿no? Que nos pueda por ahí comentar. Buenas noches, maestro. Yo lo escribí. A ver, Eh, Prácticamente ahí a el ver. planteamiento era que en este momento, así como en una situación que se plantea, lo primero que podríamos hacer es revisar toda la documentación actual, ¿verdad? Porque si hablamos de que es como tal un programa de tutoría, debería de existir algunas instrucciones sobre cómo se hace, quién lo hace, requisitos, etcétera. Entonces, Claro. estudiar eso y considerando la experiencia de las personas que han impartido, han sido parte de este programa de tutoría, me va a permitir a mí no solamente identificar puntos de mejora, sino también alguna limitación que se pueda estar dando, incluso aspectos que se pudiesen transformar aprovechando herramientas actuales, ¿verdad? Suponiendo que, no sé, de pronto este programa fue hecho hace mucho tiempo y no ha sido actualizado. También sería pertinente revisar otros modelos en instituciones similares, ya sea de educación superior o de un grado pues similar, porque también podemos aprender de eso. Obviamente tendríamos que valorar que de eso es posible o no e incluso contextualizar si es necesario. Y también pudiese funcionar, pudiesen habilitarse espacios que permitan esta parte del pensamiento entre las personas involucradas. Me refiero desde los maestros que han sido parte de estas tutorías, que pueden brindar ideas innovadoras, por eso colocaba la parte de la IVDA, pero también sería importante valorar desde las personas que han sido tutoreadas cuál ha sido esa experiencia, cuál es la valoración, cuáles son las percepciones o incluso la expectativa ante lo que vendría siendo una actualización de este programa. De acuerdo, Maribel. Sí, definitivamente, bueno, el ejercicio es ambiguo, ¿no? Es decir, no, realmente en clase no nos da tiempo para plantear un caso en concreto, en particular, de alguna institución. Eso sí es sin duda. Sin embargo, aquí, y aquí sí es importante nada más anotarlo, el ejercicio, bueno, pues va mucho en lo que tú señalas, ¿no? Hay que tocar, pues, todos estos puntos, todas estas variables, podernos, digamos así, recuperar toda esta información. ¿Cuál es el punto de donde vamos a partir, ¿no? Si conocemos, si estudiamos a los tutorandos, ¿no? A las personas que ofrecen la tutoría, a los tutores, por supuesto, a quienes rigen seguramente pues ese programa.
desde los manuales, desde la normativa que aplica y por supuesto, bueno, pues también revisando qué hay en el mercado, qué hay en digamos, en otros entornos, perdón, educativos, otras instituciones de educación superior que sean similares a la nuestra y que podríamos también de alguna forma, bueno, pues adoptar si es que aplica alguna cuestión de mejora. Pero creo que como bien tú señalas, hay que revisar toda esta información, ¿no? La información que esté disponible respecto al programa de tutoría. Obviamente, pues aquí nos estamos yendo también un poco a la suposición de decir, bueno, pues yo recuperaría o recuperaría información sobre el sistema actual y eso es súper importante, ¿no? O sea, para poder yo plantear un programa, un proyecto de innovación, pues necesariamente tengo que documentarme, ¿no? Tengo que documentarme de toda la información que haya disponible de ese entorno educativo, que era mucho en parte de lo que iban a hacer en la actividad, ¿no? Recuperar información, documentarse y plantear por ahí algunas cuestiones de mejora. Em, y bueno, vamos al siguiente punto, el planteamiento de la estrategia. ¿Cuál podría ser la estrategia que, bueno, derivado de estas ideas que ustedes por aquí están comentando, podríamos, digámoslo así, pues establecer en ese planteamiento de la estrategia? ¿Qué elementos de la estrategia tendríamos que retomar para que esto realmente, bueno, tuviera valor y fuera un proyecto innovador, pues alineado justamente a la parte estratégica, ¿no? De la institución? Tenemos aquí, por ejemplo, los comentarios respecto a tutorías individuales, tutorías grupales, de orientación a la titulación, el seguimiento académico. Dice por acá, serían tutorías por grupo de 3 y por turnos dentro de un tema dado. Eso bueno, quiero pensar, se refiere al planteamiento de la ejecución. Quien lo puso ahí en color, me parece que tono café, quiero pensar que es ahí, o te refieres al planteamiento de la estrategia. ¿Qué idea digamos así, se les podrían plantear respecto a la estrategia, ¿no? ¿Cuál podría ser ese planteamiento de estrategia? Lo que aparece por acá es algo que nos ayude a plantear estrategia, es decir, los tipos de tutoría, lo individual, lo grupal, la orientación que se pueda dar a la titulación. Marvel. En este caso, consideraría inclusive lo que es el modelo educativo. Si existe, por ejemplo, algún tipo de estudio o evaluación sobre los estilos de aprendizaje, cuáles son, por ejemplo, las eh, asignaturas donde se han visto mayor problemática, y creo que eso pudiese ayudarme a mí a orientar hacia dónde tendrían que ser mis estrategias. Estaría más enfocadas en la parte metodológica, en la parte pedagógica, en la parte de herramientas, en la formación de los tutores, dónde está verdaderamente la debilidad para entonces yo establecer estrategias que verdaderamente apunten hacia el problema, o el aspecto esencial que me va a permitir la innovación. Correcto. Es decir, ahí nos falta entre este entramado de la documentación y ideación del proceso de innovación, nos hace falta algo que se estableció en la actividad, ¿no? Es decir, un diagnóstico. Entonces, a partir de un diagnóstico, bueno, podríamos ya plantear una estrategia. Como bien señala su compañera, bueno, pues una estrategia que nos permita ubicar o llevar a cabo, bueno, pues ciertas actividades relacionadas a esa necesidad, a eso que ya de alguna forma determinamos a partir de la documentación, ¿no? Es decir, nos analizamos toda la información de ese entorno educativo y tenemos elementos entonces para poder de alguna forma diagnosticar, para de alguna forma orientar nuestro trabajo o no, orientar esa estrategia hacia dónde se va, digamos así, pues establecer todo ese trabajo de la mejora en el acompañamiento estudiantil. Y entonces, para plantear la estrategia, bueno, pues hay muchas herramientas con las cuales se puede ir administrando, por ejemplo, gestionando los proyectos. Cuando hablamos ya de un planteamiento de la ejecución en sí, bueno, pues es que esa estrategia con esas actividades que nosotros decimos que van a funcionar,
pues tendríamos que de alguna forma establecer cuál va a ser el papel de el rol, el papel de cada persona, en qué medida se va, digamos así, ejecutar ese programa de tutoría. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cuál sería la normativa? ¿Bajo qué, digamos, criterios estarían dando lo que dice aquí alguien que escribió? Tutorías por grupo, tres y por turnos. O sea, es decir, esa aplicación, esa manera de poder, no, la palabra correcta no es tasar, pero o de alguna forma especificar por qué serían tres por grupo, ¿no? Y por turnos de un tema dado. ¿Cómo sabríamos que nos está dando, digamos así, sentido, que nos está ubicando a un mejor acompañamiento estudiantil? Bueno, no lo vamos a saber si no hacemos un proceso de evaluación, de seguimiento y retroalimentación de eso que se ejecutó, ¿no? Eh, y por eso es importante entonces también, antes de echar a andar cualquier proyecto de innovación, bueno, pues también el poder pilotear si esta es la mejor manera de establecer que las tutorías pueden ser por tres, ¿no? Y bueno, como aquí lo señala, por turnos dentro de un tema. Acá también, por ejemplo, plantearon una orientación a la titulación y ahí no se estaría de alguna forma, am, ¿cómo decirlo?, empalmando con las actividades de alguna otra área, de alguna otra función, de alguna otra área, otro actor, ¿no?, que acompaña al estudiante. Bueno, pues tendríamos que revisarlo, ¿no? Si bien es cierto, mejorar el acompañamiento estudiantil es importante, también es importante ir delimitando la función que hace ese tutor o ese mentor, ¿no? Y que entonces no empalme las actividades que pudieran brindar otras áreas, ¿no? Entonces, eso también hay que estar como muy, muy al pendiente. Por acá, por ejemplo, encuentro palabras como orientación personalizada, identificar fortalezas de los estudiantes para detectar mejoras. Dice por acá, entrevistas tutoriales, evaluaciones de la misma y opiniones de los estudiantes respecto a la tutoría. Bueno, por supuesto, todos estos elementos nos van a dar un salto a la primera parte, ¿no? Es decir, va a ser ese flujo de información que imaginen que esto ya se implementó, ya se ejecutó, se está aplicando y los primeros tutorandos nos están dando la información, que esto va bien, que se ha mejorado, que perciben que se está dando o brindando mejor atención a ese acompañamiento de los estudiantes. O por otro lado, pues no, hay un detrimento, ¿no?, en la calidad de los servicios del tutor, del mentor. Y entonces, bueno, esas entrevistas, esas evaluaciones, esos puntos de vista, opiniones o IPNs que se puedan aplicar, pues nos tendrían que llevar a ese círculo virtuoso de la mejora continua, ¿no? De poder establecer en el mismo proyecto de innovación, bueno, pues qué elementos o qué mecanismos nos van a permitir revisarlo, ir ajustando y que, bueno, pues eso al final vaya en favor o en pro del acompañamiento estudiantil. Entonces, el que acá, por ejemplo, aparezca un tema de la evaluación, de las opiniones, de las entrevistas tutoriales, son elementos importantes o instrumentos importantes que nos puedan dar esos inputs, ¿no? Esas entradas de información para poder hacer los ajustes, hacer las mejoras en mi proceso de innovación, de mi proyecto de innovación. Eh, no sería muy, ¿cómo decirlo?, muy arriesgado pensar que el que se documente un proyecto innovador resultará efectivo si no tiene ese planteamiento en la ejecución, si no hay una aplicación previa, si no tenemos elementos de retroalimentación. Un proyecto de innovación pues siempre está justamente en esa medida, ¿no? En esa espiral en la que va nuevamente recopilando información para poder ir, digámoslo así, pues mejorando, ¿no? Ir estableciendo líneas de mejora en ese proyecto de innovación. Entonces, un proyecto de innovación, créanme que nunca se termina de mejorar. eh, y ejemplos, bueno, pues hay muchísimos. Simplemente, ¿no? O sea, unir, por ejemplo, yo tengo casi ya 7 años por acá. Y la verdad es que hemos transitado de modelos educativos distintos. Ahorita estamos con uno
que está muy orientado a esto, ¿no? A la participación activa del estudiante, pero se ha mejorado, ¿no? O sea, les hemos preguntado, los hemos encuestado, nos hemos encontrado con ustedes en sesiones de calidad para poder mejorar, por ejemplo, el título, perdón, para mejorar un poco con relación al modelo, los encuestamos periódicamente y todo eso con la finalidad de saber qué se está haciendo bien y qué podría mejorarse, ¿no? Entonces, un proyecto de innovación en educación, la verdad es que es obligado que siempre esté en esa espiral como proceso de innovación, que no se termina, por así decirlo, plantearlo y ejecutarlo y que nos llegue la retroalimentación y no hacer nada, ¿no? Pecaríamos pues de muy confiados, no sé cuál podría ser la palabra correcta, pero es una espiral de una mejora continua, dice por acá Elizabeth Gámez. Pruebas pilotantes de la ejecución, claro, con un tamaño de muestra representativo para que pueda aplicarse. Así es, pues ahí ya implican, Elizabeth, cuestiones, por supuesto, estadísticas, ¿no? Para poder establecer, bueno, cuál sería la medida, la tasa necesaria de respuestas o de alumnos que nos indicaría que, bueno, pues esto realmente funciona. Emanuel, ¿tienes tu manita levantada? Sí. Sí, adelante. Am, bueno, en cuanto a lo que es las tutorías grupales o porque yo comenté de las tutorías por grupo de 3 y por turnos, yo pensaba más en el contexto del área de seminario de tesis, porque siempre se dan, o sea, sé que es una subrama de las tutorías académicas. Sin embargo, pienso que hay mucha necesidad en cuanto a lo que son, por ejemplo, en el área de arquitectura, siempre se da un proyecto en conjunto, ya sea de 2 o de 3, porque no se puede dar como un proyecto de presentación por una sola persona. Y entonces es en una necesidad en la que se gradúan o se titulan por tesis y no saben a quién recurrir. O incluso por ello se da primero el seminario de tesis que pienso que es muy necesario que en un grupo que decidió, este, bueno, en este caso de 3, de trabajar en ese específico tema, ya cualquiera que se les dio la gana o bueno, quisieron presentar, pues atenderlo por turnos y por grupo de manera personalizada, que es eh, muy bueno en cuanto a ello, porque yo recuerdo que eso aplicaba, por ejemplo, de una profesora mía, cuando estaba en licenciatura en cada cierto día, nos citaba ciertos días y nos daba ciertos minutos para poder tener asesorías con ella, para poder aclarar algunas dudas en cuanto al tema que queríamos tocar. Y bueno, por eso planteé las tutorías por grupo de 3 y por turnos, dentro de ese contexto dado, dentro de lo que sería la materia o la asignación de seminario de tesis o para la titulación. Correcto. Sí, lo que decía hace un momento, ¿no? El ejercicio es genérico, ambiguo, que por supuesto cada quien desde su creencia, desde su experiencia, desde su conocimiento, pues planteó la mejor idea o el mejor acción que consideró que pudiera ser efectivo, ¿no? Aquí ya nos iríamos a las particularidades de lo que cada uno pudo haber dicho. Bueno, es que para mí en retroalimentación es importante entrevistar, encuestar, evaluar constantemente a los tutorandos para ver si esto funciona. Pero al final del día estamos ante ciertas actividades, ciertas acciones que sí tendrían que estarse pensando independientemente de la necesidad o del contexto. Muy bien, vamos a continuar. Si les parece bien, déjenme por acá borro un poco. Ya hice captura de pantalla de esto y lo voy a integrar a la presentación más adelante.
Y, déjenme quitar, se me borró, ahí está ya. Y bueno, por ahí entonces continuamos. Del tema 3, la clasificación de las universidades, los criterios relevancia, comunicar la innovación, identidad de imagen institucional. Platíquenme, esto se revisó, yo entiendo que fue más o menos un parte con relación a la actividad, eh, pero bueno, yo igual estoy por aquí, los leo o los escucho. ¿Vimos este tema o aquí es donde nos quedamos? No, es ahí donde, bueno, íbamos a empezar apenas ese tema. De acuerdo. Ahora, para poderlo agilizar nuevamente, ¿cuáles podrían ser los elementos clave? ¿Cómo lo relacionan desde su contexto? Esta clasificación de universidades, ¿a ustedes qué les hace sentido de esta información? ¿Cómo lo ven aplicado? ¿Cuál sería el concepto guía, ¿no? De todo esto que nos presenta aquí la clasificación de las universidades, los criterios y relevancia? ¿Cuál sería la pregunta que podríamos plantear que nos vaya guiando a ir construyendo la idea principal de esta clasificación? Porque existen clasificaciones de universidades y existen rankings que van ubicando a las mejores universidades de las otras, digamos así, pues no tanto, y por ahí pues hay ciertos criterios que son hasta cierto punto, eh, ¿cómo decirlo? Pues meramente cuantitativos, ¿no? O meramente selectivos, por no decir otra cosa, pero yo los escucho, me gustaría saber qué revisaron de este tema. Por ejemplo, la clasificación de las universidades, el sistema de REBOE, ¿no? Es que pertenezca a las universidades y que esté apegado a un sistema que ya está bien establecido, ¿no? Y que esté reconocido a nivel nacional, porque el REBOE es a nivel nacional, por medio de la SEP y aquí a nivel de México, ¿verdad? No sé si estoy bien en eso. Bueno, Elizabeth, eso es, o sea, si hablas del REBUE, de la SEP, claro, es un, digámoslo así, un ¿cómo decirlo? En la SEP, pues hay esta clasificación, por supuesto, de los, vamos a llamarla así, pues de los niveles educativos. Y, pero aquí me queda la duda, o sea, ¿cuál era tu, o sea, tu comentario en concreto con relación a la clasificación de las universidades o los criterios, la relevancia? Porque bueno, aquí pusiste sobre la mesa el REBOE. El REBOE, por supuesto, imagínense una institución que opere sin REBOE, pues, ¿qué dirían? Es que, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso en enfermería, tenemos poco que la licenciatura ha sido reconocida y más a nivel institucional como es en el IMSS. De hecho, el IMSS todavía no lo reconoce como licenciatura y sin embargo tenemos escuela de enfermería del IMSS con licenciatura, pero no está reconocida. Entonces, hay muchas veces que cuando nosotros hacemos las especialidades, no necesariamente tienes que tener una licenciatura. Cuando en la medicina o cuando estudias medicina, sí te piden pues tener una licenciatura, haces diplomados y vas creciendo. Pero aquí por eso estamos en esa transición, al menos en enfermería, de que sí hay muchas escuelas que ofrecen la licenciatura, más sin embargo no tienen el REBOE. Entonces, ahí tenemos varias cuestiones de que los alumnos, o tengo más bien alumnos en mi área operativa, que me dicen, no, es que sí estudié la licenciatura, pero luego ya ven ellos y estudiaron 4 años y realmente la escuela no tiene validez. Bueno, es justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, si hablamos del REBOE, bueno, podríamos hablar de las instituciones, pues que de alguna forma, es decir, el contar con el REBOE nos da la certeza que esa institución, pues es un reconocimiento, ¿no? Que avala los programas, los planes y programas de esa institución, ¿no? Es que ese programa, al tú egresar, bueno, pues puedes titularte, puedes obtener tu cédula, porque bueno, pues hay un registro, hay un reconocimiento de esa institución, de ese programa en particular, ¿no? Entonces, el no contar con el REBOE, bueno, pues sí
pone en detrimento, bueno, pues no voy a meterme en el tema de la calidad, más bien el tema de reconocimiento, ¿no? Entonces, imagínense una institución que opere brindando vamos, opere nada más, tampoco voy a decir que dar clases, sino que opere en esa situación de la que plantea su amiga, perdón, su amiga, su compañera, bueno, ¿cuáles serían las implicaciones pues, de los estudiantes de esta clasificación de las universidades? ¿Dónde dónde la coloca, perdón, a esa institución? ¿Estaría dentro de los rankings de universidades que pudiera, digámoslo así, compararse con otras instituciones que tienen, por ejemplo, el REBUE, como lo plantea su compañera? Difícilmente, ¿no? Entonces, por eso es importante que los temas, bueno, pues los vayan vinculando. Por ahí alguien levantó la manta, no sé si Ah, ya no sea la yo, participación, pero pues, bueno, pues, es perdón. que precisamente iba a decir eso de que si no Ujú. tiene reconocimiento social, no se podría comparar en ello porque no tiene titulación. Y si no tiene titulación, digamos que Bourdieu diría, bueno, no existes. Si no tienes título, no existes. Si no tienes matrícula, no existes. Y eso te permite moverte, incluso en la Anáhuac o en la UDLAP, pues se sabe que son de prestigio. Y bueno, además de eso, es como de otras cosas que tienen un valor agregado tanto de afuera como hacia adentro. Claro. De esto que tú señalas, Emanuel, bueno, pues son justamente criterios bibliométricos en algún sentido, por ejemplo, de los que podríamos, justo, ¿no, Camilo? Reforzar. Es decir, hay entidades en el país y a nivel internacional que evalúan a las instituciones y van clasificando en ciertos rankings con ciertos criterios, tanto bibliométricos como digamos así, pues estos criterios con relación al número de publicaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de instituciones que son de corte de investigación, vamos a llamarle, por el número de citas que han recibido por publicaciones o por estos criterios no bibliométricos, ¿no? Como la infraestructura, ¿no? Si tiene capacidad para poder albergar pues una cantidad, cierta cantidad de estudiantes, infraestructura en muchos sentidos y en el sentido más amplio, ¿no? Infraestructura tecnológica, de recurso humano, ¿no? Capital financiero, etcétera, número de estudiantes, profesores, es decir, una serie de situaciones o criterios no bibliométricos que de alguna manera, bueno, pues también van categorizando, van clasificando a las universidades. Y esto, de alguna forma, bueno, pues socialmente, y algo que aquí mencionaba Emanuel, es muy cierto, ¿no? O sea, al final, pues también, y esto ya depende mucho de las creencias, de tu sistema de creencias, de valores, de expectativas, etcétera, ¿no? Hasta de otras cuestiones que no tienen el sentido en este momento, pero que sí, que es cierto que si tú escuchas a X universidad, Y universidad y la comparas con la Z, bueno, pues vas a tener por ahí ¿cómo decirlo? Pues vas a elegir alguna. Hoy ustedes están aquí en Unir México seguramente porque algo que escucharon, algo que seguramente leyeron al entrar a la página de Unir, algo que les hizo sentido cuando se contactó con ustedes el asesor de admisiones, ¿no? Y les dijo cierta información, bueno, pues hizo sentido, ¿no? También pues a su proyecto de vida y a una serie de situaciones que aquí podríamos ampliar la clase para saberlas. Sin embargo, bueno, pues todo ese tipo de información, ustedes también van dando cuenta de cuál es su, ¿cómo decirlo? Pues la manera en que ustedes orientan una decisión para poder decir, bueno, aquí yo estudio, ¿no? Este posgrado, esta licenciatura, y de alguna forma, bueno, pues también son parte, y hoy somos parte, me incluyo, pues de esa clasificación, ¿no? El estar justamente trabajando, el estar estudiando en una institución, pues te va a dar también
ese cobijo a ti como profesionista y a ti como estudiante, porque al final vas a egresar algún día. Tu profesor que das clases en tal institución, bueno, pues seguramente tienes posgrados y de tales instituciones y tienes especialidades. Y este tipo de cuestiones, pues realmente son así, ¿no? O sea, son así, hay ciertos, más allá de sesgos, pues hay ciertas cuestiones que se van dando ya en, digámoslo así, pues en un sistema de clasificación de universidades y que, bueno, pues va poniendo en detrimento o va haciendo como esa, no sé si la palabra correcta sería que va parcelizando, que va seccionando o que va dejando fuera, bueno, pues a otras universidades o entornos educativos. Pero bueno, al final del día, sí estamos hablando de riesgo también de prácticas poco éticas, ¿no? Del tráfico de citas, de las autocitas y de una serie de situaciones que se van dando también en la universidad. Hablar de estos temas no solamente es hablar, ¿cómo decirlo? Pues de lo más clásico, tradicional, en un sentido estricto, ¿no? O sea, pues que existe una clasificación y que hay entidades que lo hacen y que fuera de ahí, bueno, pues hay también otros elementos que tendríamos que reflexionar, bueno, hacia dónde va en ese sentido la clasificación de las universidades. Y bueno, chicos, nuevamente se nos acabó el tiempo. Voy a pues seguir compartiendo entonces estas presentaciones. Sí, les pediría mucho de su apoyo para que podamos tener como esa agilidad en la participación, en tener como esa capacidad también para poder aportar cuestiones concretas en relación a los temas que se están revisando y que podamos ir entonces todos aportando de tal forma que nos permita ir construyendo pues ese avance de los temas. No me gustaría que terminara el curso y siguiéramos con adeudo, ¿no? De temas. Y no es porque se tengan que ver todo de la A a la Z, eso me queda clarísimo. Pero sí que es cierto que podamos ir avanzando pues en una medida equilibrada, ¿no? Entre los aspectos principales y como les comentaba, al ser aula invertida, bueno, pues se espera que, bueno, pues desde la práctica, desde lo que ya conocen, lo puedan ir comentando, esto se vincula así, yo lo vivo así, yo lo trabajo así, y vayamos entonces construyendo y cerrando ciertas brechas que seguramente hay de las personas que están leyendo estos materiales. Entonces, les comparto la presentación actualizada al tema número 5 y bueno, pues vamos a avanzar en la siguiente sesión. Por hoy, bueno, pues es todo. Les agradezco mucho su participación y sigo en contacto. Ya en esta semana, como les decía, inicio a revisar sus trabajos. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan linda noche.